como siempre, hoy es un día sobrenatural para los que creemos. Si tú crees, verás la gloria de Dios. El que cree tiene. El que cree recibe. El que no cree, no la. Amén. Bueno, vamos a entrar hoy día en la segunda parte de nuestra serie Vivamos en Paz. En la primera parte tuvimos la introducción. Y hoy día vamos a continuar con el tema. Nosotros podemos vivir en paz, a pesar de que el mundo que nos rodea es un entorno que es hostil a Dios, que es enemigo de Dios, que no propicia la paz. Es posible que tú y yo vivamos en paz. Y dijimos que Jesús nos dejó, nos dio la paz verdadera, la paz del cielo, la clase de paz que se ha disfrutado eternamente en el cielo. Y para poder entrar en ese estado de continuo reposo, nosotros tenemos que empezar creyendo la palabra de Dios o la palabra de su paz. Y volviendo ahí al libro de Hebreos, que es un libro que nos habla mucho acerca de la fe, y también habla del reposo de la fe. En Hebreos capítulo 4, el versículo 3, la palabra de Dios específicamente nos dice, porque acá no está incluyendo a todos, solamente un grupo específico, ¿quiénes? Los que han creído. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo. De la manera que dije, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas o terminadas desde la fundación del mundo. En ese mismo pasaje se nos dice que hay un reposo para el pueblo de Dios. Y nosotros hemos sido llamados a entrar en Él, a vivir por fe, para vivir en ese reposo. Entonces nosotros debemos procurar entrar en Él. Eso significa que a pesar de que la paz ya ha sido dada por Jesús, a pesar de que Él ya la ha dejado a su iglesia, nosotros tenemos que hacer algo. Es decir, esa es una paz que no se disfruta de manera automática. Nosotros tenemos que hacer algo. Tenemos que contribuir con Dios, por lo menos con nuestra fe. Ahora, ese estado de reposo continuo empieza ahora, pero se va a extender eternamente en el cielo. Estas son buenas noticias porque nosotros podemos vivir en paz aquí en la tierra, pero también más allá en el cielo. Y vamos a ver lo que Jesús nos dijo en Juan capítulo 14, los 3 primeros versículos. Son unas palabras hermosas, acá hay buenas noticias, son cosas que Jesús habló antes de dejar a sus discípulos y Él los estaba preparando. Y les dijo, no se turbe el corazón de ustedes, creen en Dios, crean también en mí. Es decir, otra vez está hablando del reposo de la fe, o el reposo de la paz, el reposo de Dios que se entra a través de la fe. Él está llamándonos a creer, ¿no? Creen en Dios, también crean en mí. Dice luego, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera no se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si voy y les preparo lugar, vendré otra vez y los tomaré conmigo para que donde esté, ustedes también estén. Y eso es maravilloso. O sea, no solamente podemos vivir en paz en la tierra ahora, sino que tenemos la promesa de que entraremos en ese estado de reposo continuo, eterno, allá en el cielo. Es una tremenda promesa. Entonces, gracias a Dios que la paz está garantizada. Gracias por su entusiasmo. Pero la paz está garantizada. O sea, hay tanta gente que está corriendo a los psiquiatras, a los psicólogos, están probando esto, están probando aquello. Dice, bueno, vamos a probar con el cannabis o la marihuana. Están entrando en un estado diferente. Están entrando algunos en un estado de ebriedad, otros están entrando en un estado en el cual están drogados. Pero nosotros, la iglesia, somos los únicos que tenemos esa promesa de una paz verdadera, la paz del cielo, la paz de Dios. Hoy día vamos a hablar acerca de la verdadera naturaleza de la paz. ¿Qué es la paz? ¿Cómo es la paz verdadera? ¿A qué se asemeja? Y para eso voy a empezar con una historia de la vida real. Hace mucho tiempo atrás un hombre estaba buscando un cuadro, una pintura, que describiese de una manera perfecta la paz. Y al no encontrar ninguno que fuese de su total satisfacción, convocó públicamente a un concurso para que su obra maestra fuese producida.
Así que este desafío agitó la imaginación de los artistas por todos lados y las pinturas comenzaron a llegar de lejos, a lo largo y lo ancho del mundo. Finalmente, el gran día de la revelación llegó. Los jueces comenzaron a retirar la cubierta de un cuadro tras otro, descubriendo así una escena pacífica tras otra, mientras los espectadores aplaudían. Luego el ambiente se volvió tenso. Solamente quedaban 2 pinturas cubiertas. Cuando el juez quitó la cubierta del primer cuadro, un silencio cayó sobre la multitud. Un lago reflejaba con la suavidad de un espejo abedules verdes bajo el suave rubor del cielo de la tarde. A lo largo de la orilla cubierta de hierba, un rebaño de ovejas pastaba sin ser molestado. Seguramente este sería el cuadro ganador, algunos murmuraban. Pero el hombre que empezó todo, que inició el concurso, no pudo esperar más. Se levantó, se adelantó al juez y él mismo quitó el velo de la última pintura. Y la multitud jadeó sorprendida. ¿Podría ser esta la perfecta paz? Una catarata tumultuosa caída en cascada por un precipicio rocoso. La multitud casi podía sentir su rocío frío y penetrante. Nubes tormentosas de color gris amenazaban con explotar con rayos, vientos y lluvia. Y en medio de los ruidos atronadores y el frío amargo, un árbol delgado reposaba junto a las rocas al borde de la catarata. Y una de sus ramas se extendía frente a las aguas torrenciales como si buscara tontamente experimentar todo su poder. Una pequeña ave había construido un nido en el codo de esa rama. Contenta e imperturbable en su entorno tormentoso, descansaba sobre sus huevos, con los ojos cerrados y las alas listas para cubrir a sus pequeños. Manifestó una paz que trascendía toda la confusión terrenal. Ese fue el cuadro que ganó el concurso. ¡Wow! Y acá aprendemos algo sobre la verdadera naturaleza de paz. O sea, que aquella ave se encontraba completamente relajada, se sentía segura, estaba completamente confiada a pesar de lo que la rodeaba. Entonces, ¿cuál es la verdadera naturaleza de la paz? La paz y la seguridad no se encuentran en la ausencia del peligro, sino en la presencia de Dios. O sea, puede que todo el mundo alrededor tuyo esté de pies a cabeza, a pesar de que a tu alrededor las cosas se estén hundiendo, tú puedes ser guardado en completa paz. Esa es la verdadera paz de Dios. Ahora vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice al respecto, porque estamos estudiando la verdadera naturaleza de la paz. Dice en 2 de Tesalonicenses, el capítulo 3, en el versículo 16, que el Señor de paz mismo, qué maravilloso, ¿no? Como la Biblia llama a nuestro Señor, a Él lo llama el Señor de paz. A Él no lo llama el Señor de tumulto, el Señor de la confusión o el Señor del temor. No lo llama el Señor de las amenazas, de la intimidación o del peligro. Está hablando del Señor de la paz. El Señor de la paz, el Señor de paz mismo, les dé paz siempre y en toda circunstancia. Que el Señor esté con todos ustedes. Vemos acá una descripción del Señor, que Él es el Señor de la paz. Y vemos también que la paz que Él nos suministra es siempre y en toda circunstancia. Y la última frase que completa esta declaración tiene que ver con su presencia continua. Que el Señor esté con todos ustedes. Repita conmigo, el Señor está conmigo. No temeré mal alguno. Entonces, viendo esta declaración, es posible que tú y yo vivamos en paz, en un continuo estado de reposo, a pesar de que lo que nos rodee sea un mundo tormentoso. Y aquí hay una conexión tremenda entre la paz y la presencia de Dios a pesar de las circunstancias. Acá tenemos un tremendo testimonio del poder guardador de la paz. Ahora vamos a ver lo que la palabra de Dios nos sigue diciendo con respecto a esto. La paz, su presencia. Tenemos grandiosas, tremendas promesas en la palabra de Dios. Y a veces actuamos como que la palabra de Dios no es verdad.
¿Cómo lo sé? Por la forma en la cual nosotros nos comportamos. A veces creemos todo lo opuesto de lo que la Biblia dice. Y es como si Dios no hubiese hablado. Nos comportamos como que la palabra de Dios es una cosa ligera, cuando en realidad la palabra de Dios es la cosa más segura en este universo. Este universo vino a la existencia por la palabra misma de Dios. Y la palabra de su poder, que creó todas las cosas, tiene la habilidad para sustentar este universo. Isaías 41:10. ¡No temas! ¿Cuántas veces el Señor se presenta y te dice, no temas, una y otra vez? Alguien dijo que en la Biblia 366 veces se nos dice, no temas. Una vez para cada día del año, incluyendo años bisiestos como este. Este año es febrero 29. Y ese día, no teman. ¿Por qué? El Señor ha dicho, yo estoy contigo. Eso es suficiente. Yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo siempre. Te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Eso no significa, hermanos, que Dios es caprichoso, que cuando le da la pura gana, te va a sustentar o te va a ayudar, porque Dios no es así. La palabra de Dios es muy clara. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. Él no se despierta con diferentes estados de ánimo. La Biblia dice que no se dormirá ni se adormecerá el que guarda a su pueblo. O sea, Él no es que esté completamente loco, no es que sea un esquizofrénico que a veces sí, a veces no, te quiero, no te quiero. No. Él es un Dios constante y Él tiene que honrar su palabra. Entonces, Él ha dicho, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Eso significa que la presencia de Dios lo resuelve todo. Y a veces corremos como gallinitas, asustadas, cuando en realidad el que está en el trono sigue sentado allí. Y no tenemos por qué ser movidos, porque a Dios las cosas que a nosotros nos asustan o intimidan, a Dios no lo mueven. Y tenemos que estar mirando al Señor. Ahora, vamos a describir la verdadera naturaleza de la paz. Existen dos tipos de paz. La gente necesita escuchar acerca de esto. La gente necesita separar las cosas. Muchas veces nosotros lo metemos todo dentro de un costal, lo mezclamos. La gente comete continuamente el error de la simplificación excesiva cuando la Biblia diferencia, separa, distingue. La Biblia explica las cosas. Existen dos tipos de paz. En primer lugar, la paz con Dios, que es de naturaleza judicial. Y en segundo lugar es la paz de Dios, que es experimental. Y vamos a explicar esto. El primer tipo de paz es judicial. Eso tiene que ver con un asunto legal. Ahora, vamos a ponernos jurídicos y vamos a ponernos históricos, ¿ok? No histéricos. Delante de Dios, cuando Adán pecó, él cometió alta traición en contra de Dios. Y ese acto, ante la jurisprudencia universal, fue considerado una ofensa legal. O sea, ¿por qué estoy hablando así en esos términos? Porque Dios es llamado en la Biblia el juez de vivos y muertos. Es el juez de toda la tierra. ¿Ok? La Biblia habla de un trono de gracia. Hay un rey y un juez sentado ahí. Ahora, el hombre deliberadamente se constituyó en un enemigo de Dios. Ahora, vamos a ponernos en ese entorno, porque aquí es Dios mismo que empezó todo. Él empezó el partido y Dios estableció lo que se conoce como la sociedad Dios-hombre. Ese era el proyecto de Dios, el proyecto tierra. Dios, el dueño, era el socio mayoritario. El hombre, como el administrador del proyecto, él tenía que tomar control de la tierra haciendo la voluntad del dueño y del jefe. Entonces, el primer hombre que fue el administrador legal de la tierra, literalmente entregó la tierra en manos de Satanás. Y como él era el administrador legalmente constituido, él sí lo tuvo que considerar esto como una transacción legal. Fue una traición, fue un sabotaje al proyecto de Dios, al proyecto tierra. Y en esta oportunidad el hombre, por pura decisión, por propia decisión, se constituyó en enemigo de Dios, enemigo del Dios del cielo. Y por eso, hermanos, la triste realidad es que toda persona que nace en este mundo se encuentra bajo una sentencia decisiva de condenación. La Biblia habla de dos posiciones. O estás en Adán o estás en Cristo. Y si tú naces
el primer nacimiento, el nacimiento según la carne, si tú entras en ese mundo, automáticamente tú ya eres un hijo de Adán y eres heredero de todo lo que Adán recibió de parte de Satanás en el huerto del Edén. Hay una herencia de muerte, de condenación, ¿qué te pertenece? Pero gracias a Dios que cuando recibimos al segundo Adán, Jesucristo, somos desconectados de nuestra vieja herencia, ¿ok? Y somos puestos en Cristo Jesús, donde todo lo que Él compró para ti y para mí, ahí en el Calvario, se vuelve absolutamente nuestro. Su victoria, su resurrección, su vida. Entonces hay un cambio de posición y hay un cambio de estatus legal. Entonces la situación de la gente que vive sin Dios es sumamente delicada. Vamos a verlo, la palabra de Dios es un documento legal. Si hay algún abogado acá, hay que remitirse a lo escrito. Juan 3:18. Estas son palabras del mismo Señor Jesucristo. O Juan hablando acerca de Jesucristo. El que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Entonces, hay gente que está esperando morirse para ver si se salvan o si se condenan. No. Ya están condenados desde que nacieron. No, pero yo no hice nada. Pero naciste como hijo de un esclavo y toda la herencia de ese esclavo se te pasa a ti. Gracias a Dios que alguien viene y te predica a Cristo y tú puedes revertir esa condición, tú puedes revertir esa situación legal. Entonces el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La salida es creer. La fe te da la salida para cambiar tu estatus legal delante de Dios. Les voy a dar 2 pasajes más que hablan que describen la condición del hombre. Colosenses 1:21 dice, y a ustedes también, que eran en otro tiempo extraños y enemigos en su mente haciendo malas obras. O sea, está hablando acá de una abierta enemistad, una hostilidad abierta y desafiante contra el Dios del cielo, y es más, haciéndolo desagradable delante de los ojos de Dios. Rompiendo una y otra vez principios espirituales, leyes espirituales. Dice, haciendo malas obras, ahora Dios los ha reconciliado. Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. O sea, entonces ustedes, si no hay reconciliación, la condenación permanece, pero si hay reconciliación, hay salvación por la vida de Cristo. Somos salvos por su vida. ¿Pueden entender lo que estoy diciendo? Ok. Entonces estábamos en falta. Estábamos muy mal. Estábamos en verdaderos problemas. O sea, éramos hombres caídos, hombres injustos. ¿Y qué es lo que la Biblia dice acerca de los injustos? Ya lo vimos la semana pasada, Isaías 57:21. No hay paz, dice mi Dios, para los impíos, para los injustos. Pero Dios en su gracia envió a su Hijo para sellar la paz entre el cielo y la tierra, entre Dios y el hombre. Entonces la primera clase de paz es judicial. Tengo buenas noticias. La guerra con Dios se acabó. O sea, entendamos bien el asunto. Dios nunca ha sido, no es, ni será nuestro enemigo. Fuimos nosotros los que generamos la situación. Más bien, Él fue el que tomó la iniciativa para la reconciliación del mundo pecador consigo mismo. ¿Cómo? Entregando lo más precioso que tenía a Jesucristo. Esa es la real situación de la humanidad. Y muchos ni siquiera se imaginan de que esa es la verdad. Ahora, miren lo que la palabra de Dios nos dice en Romanos 5:1, justificados, pues ¿cómo? Por la fe. O sea, tú pasas de ser un pecador, un malo, un impío, y pasas a ser una persona justa, ¿cómo? Por el creer, ¿no? Justificados, pues, por la fe. Tenemos paz. ¿Cómo entramos en el reposo? Por el creer. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es el Señor Jesucristo? El Señor de paz. Él es nuestra paz. Él es el príncipe de paz. Sí, estábamos viendo en Isaías 57 que no hay paz para los impíos, dijo mi Dios, pero sí hay paz para los justos. Justificados pues por la fe, tenemos paz. Gracias a Dios hemos sido justificados. Entonces, desde el punto de vista judicial, ya no hay ningún cargo contra nosotros. Ya no somos enemigos de Dios, somos amigos de Dios. Estamos en pacto con Él, estamos unidos vitalmente con Él. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios.
Si hemos sido bautizados en Cristo, entonces estamos rodeados de Él. Gracias a Dios por Él. Ahora hemos sido justificados con Dios y tenemos paz con Dios. Entonces, judicialmente hablando, ya no somos convictos. Todo lo contrario. Hemos sido absueltos, exculpados, perdonados y justificados. Delante del juez de toda la tierra. ¡Qué maravilloso! ¿Cuántos sienten alivio? De que ya no vamos a entrar en condenación porque hemos creído en el nombre del Hijo de Dios. ¿Cuántos tienen paz sabiendo de que tienen vida, la vida de Dios? ¿Cuántos saben que ya el asunto con Dios se resolvió y que ya estamos puestos a cuenta con Dios? ¿Cuántos saben esto? Y tenemos paz con Dios. Estamos del mismo bando, estamos en la misma familia, estamos en el mismo reino. Eso es importante. Ahora, la segunda clase de paz, porque estamos hablando de la naturaleza de la paz, es una paz experimental, es una paz que se puede disfrutar. Y debería ser la experiencia diaria de cada creyente. Es conocida también como la paz de Dios. Una cosa es paz con Dios y otra cosa es la paz de Dios. Ahora, ¿de dónde proviene esta paz? Obviamente la paz experimental proviene de la paz judicial. ¿Me están entendiendo? Pero para que nosotros podamos disfrutar de esa paz, tenemos que renovar nuestra forma de pensar. Esta clase de paz se disfruta cuando uno posee una conciencia de justicia. Por favor, repitan conmigo, conciencia de justicia. Ya hemos dicho que no hay paz para los impíos, pero sí hay paz para los justos. Pero si tú no te ves como justo, ¿vas a disfrutar de la paz de Dios? Olvídalo. Ahora, vamos a leer la Biblia como si fuese un documento legal. ¿Ok? Porque fue inspirada por el juez de toda la tierra. El mismo juez que nos ha absuelto. Vamos a verlo. Porque el diablo es el acusador de los hermanos. O sea, el diablo te quiere desinflar con acusaciones. Te lanza dardos de fuego para quemarte, para incendiarte, para condenarte. Uy, cuánta gente se deja condenar por el diablo. Romanos 8, 33 al 35. ¿Quién? Esa es la entonación que Pablo le da. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? O sea, tú y yo somos escogidos de Dios. ¿Y quién va a levantar su dedo acusador contra nosotros? ¿Quién? Y eso está hablándolo en base a algo concreto, en base a algo que Dios mismo ha hecho. Si el juez de toda la tierra te dice, perdonado, absuelto, ya no eres un reo, ya no eres un inculpado, todo lo contrario, tú eres inocente. Entonces, ¿quién va a levantar su dedo acusador frente o en la presencia del más grande juez que nos ha justificado? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica. La autoridad más alta nos ha justificado. Segunda pregunta. Hay 3 preguntas. ¿Quién es el que condenará? Si Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. ¿Nunca han leído el último versículo de Romanos 4? Que la Biblia dice que Él fue entregado por nuestras transgresiones y fue resucitado para nuestra justificación. El que además está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Y aquí es donde se cuela la mentalidad religiosa. ¿Por qué? Porque la gente piensa, pues, que ese versículo significa que Jesús está arrodillado delante del Padre, intercediendo por ti en oración. Cuando acá no está hablando de oración. Tú ándale a hablar a un juez o a un abogado de la palabra intercesión y jamás por la cabeza se le va a meter la idea de que está hablando de intercesión. Está hablando de una intercesión legal. Está hablando acerca de un abogado. Está hablando acerca de que hemos sido completamente exculpados por la sangre de Jesús. Entonces, lo que está en el lugar santísimo, en el cielo, es la sangre derramada por Jesús. Él la levantó como sumo sacerdote en el propiciatorio. Y esa sangre es la evidencia que el precio fue pagado por ti. Y esa sangre habla mejor que la de Abel. Y dice, inocente, exculpado, absuelto, perdonado y justificado. Él intercede por nosotros legalmente delante del juez. ¿Qué podrá separarnos del amor de Cristo? Es la tercera pregunta. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. No solamente aquí hay preguntas, también hay afirmaciones.
Las 3 preguntas tienen que ver con acusar, con condenar, con separar. Pero hay 5 justificaciones, y estas justificaciones tienen que ver con justificar. Jesús murió por nosotros, Jesús resucitó por nosotros, Jesús está a la diestra del Padre como nuestro abogado, como nuestro intercesor, como aquel que nos ha absuelto. Entonces, es bien interesante. La Biblia dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque existe toda justicia. Tú y yo, por la fe en Cristo, hemos sido justificados y somos justificados no con nuestras propias obras o méritos, no con nuestras obras de justicia, sino hemos sido hechos la justicia de Dios en Cristo. Hemos sido justificados por la justicia que viene del juez santo y justo y recto de todo el universo. Entonces es la justicia de Dios mismo. Por eso digo, toda justicia. Ninguna acusación. Plena absolución. Ninguna separación. Abundante vida. Es interesante cómo Romanos 8 empieza diciendo ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús y termina diciendo que ninguna cosa nos puede separar. Repitan conmigo, no hay condenación. Tampoco separación. ¿Qué cosa hay? Justificación y unión. O sea, vida. Si la separación en la Biblia significa muerte, la unión significa vida. Repitan conmigo, justicia, vida. Paz. Ese es el paquete completo. Ahora, hay muchos cristianos que ya están judicialmente hablando en paz con Dios, pero aún poseen una conciencia de pecado. Creen que son pecadores. Sí, me sorprendo. Me quedo con la boca abierta al escuchar cristianos que dicen que son nacidos de nuevo, que dicen que son pecadores. O sea, defínete. ¿O eres un pecador, un hijo del diablo? ¿O eres un santo y justo hijo de Dios? Porque o eres uno o eres otro. Si tú naciste de nuevo, ya no eres un pecador. Lo que pasa es que la gente piensa en términos diferentes. La Biblia nos habla en términos de naturaleza interna. Muchas personas creen que son pecadoras porque ignoran que judicialmente hablando no son pecadores ni son injustos, sino la sentencia decisiva de condenación todavía recae sobre ellos y está en camino al infierno. La paga del pecado es muerte, ¿ok? Y está hablando, en primer lugar, de una naturaleza, ¿ok? Ahora, sabiendo lo que Cristo hizo por nosotros, es pecado poseer una conciencia de pecado. ¿Qué significa eso? O sea, si el juez ya te declaró inocente, ¿por qué sales de la corte diciendo, soy pecador, soy pecador? O sea, estás contradiciendo al juez. Ten cuidado, estás dando lugar al diablo. Ponte de acuerdo con el juez, no con el fiscal acusador. No te pongas de acuerdo con el diablo. Tú no eres un pecador, eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Eras un pecador y el Señor, el Cordero de Dios, quitó el pecado de dentro tuyo. Y eso es muy claro en la palabra de Dios. Entonces tu naturaleza interior ya cambió por el nuevo nacimiento. Pero lamentablemente muchos no han renovado su mente al respecto. O sea, no les ha amanecido su justicia. Tienen un espíritu nuevo, pero una mente vieja. Y ese es el problema de la iglesia. Un espíritu nuevo, pero una mente vieja. Entonces, cuando tú estás a cuentas con Dios, en armonía con Él, y cuando ya has sido reconciliado, justificado, y tienes la revelación de que eres la justicia de Dios en Cristo, entonces el resultado es la paz de Dios. Repitan conmigo, yo soy la justicia de Dios en Cristo. He sido justificado con la misma justicia de Dios. Una vez que agarras esa revelación, aplicamos el principio. ¿Cómo experimentar esa paz? La paz de Dios. En Isaías 32, 17 dice, el efecto de la justicia, esta es mi paráfrasis, el efecto de la presencia de la justicia en la vida de la persona, ¿cuál será el resultado? El efecto, paz. Ya no paz judicial, sino paz experimental. El resultado de la justicia o de la presencia de la justicia será tranquilidad y seguridad para siempre. Por eso Jesús decía, no se turbe su corazón. Tranquilo como operado. Tranquilo, quieto. No temas, manada pequeña.
Así nos habla el Señor. Entonces el efecto de la justicia será paz, el resultado de la justicia será tranquilidad y seguridad para siempre. Qué maravilloso, ¿no? Podemos vivir en paz. Tranquilidad, reposo, una seguridad perpetua está garantizada, como aquella ave del cuadro ganador. A pesar del mundo, a pesar de todo lo que está rugiendo a nuestro alrededor, podemos ser guardados en completa paz. Entonces, esa me gusta mucho. La presencia de la justicia en nosotros nos lleva a poder experimentar la paz de Dios. Esa es la segunda clase de paz, la paz experimental. Tú puedes disfrutar de la paz de Dios. Es maravilloso. Por eso necesitamos una revelación de la justicia, una revelación de que tenemos que creerle a Dios. Entonces, cuando nosotros nacemos de nuevo, inmediatamente somos trasladados del reino familia de tinieblas, del reino y familia de Satanás, al reino y familia de Dios. Es el reino de luz. Y en el reino de Dios hay paz. Es importante. Me gusta mucho lo que dice Romanos capítulo 14, versículo 17. Porque el reino de Dios no es cuestión de comida ni de bebida, sino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Hermanos, desde el púlpito en las iglesias se tiene que ministrar, se tiene que enseñar justicia, no condenación. No la letra que mata, sino el Espíritu vivifica. Cuando David fue inspirado para escribir el Salmo 23, porque él era pastor de ovejas, y de repente se conectó en el Espíritu. La forma en que yo ministro a mis ovejitas es la forma que Dios me ministra a mí. O sea, el Señor es mi pastor, nada me faltará, en delicados lugares, delicados pasos me hará descansar, confortará mi alma. O sea, no está hablando acá de turbarte, no está hablando acá acerca de amedrentarte o intimidarte, asustarte. No. O sea, el reino de Dios es un reino de justicia, es un reino de paz, es un reino en el cual hay gozo en el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, acá en verdad libertad está garantizada. Ustedes van a ser ovejitas apacentadas en paz y en verdad. Te apacentarás de la verdad. Y la verdad va a producir paz en tu vida. Entonces, una persona puede tener paz con Dios, la paz judicial, y no experimentar la paz de Dios, es decir, pues que judicialmente hablando ya esté absuelto de su deuda de pecado con Dios, sin embargo puede que no esté experimentando la paz con Dios. Y un ejemplo para ilustrar esta verdad, porque la paz tiene, en su verdadera naturaleza tiene dos aspectos, la judicial y la experimental. Una historia de la vida real puede ilustrar esto mejor que nada. Un soldado japonés llamado Shoichi Yokoi. Okay. Él vivió en una cueva en la isla de Guam, a la cual huyó en el año 1944, cuando la balanza de la Segunda Guerra Mundial se estaba inclinando hacia los Estados Unidos. Entonces él, temiendo por su vida, este hombre permaneció escondido por 28 años en una cueva de la selva. Salía solamente de noche. Durante este largo periodo de tiempo, o sea, 28 años, Dios mío, este ermitaño autoimpuesto vivió comiendo ratas, ranas, caracoles, camarones, nueces y mangos. Tenía un par de pantalones y una chaqueta que había sido hecha de corteza de árbol. Entonces Yokoi dijo que sabía que la guerra había terminado porque los folletos habían sido esparcidos, se habían lanzado desde el aire en todas las selvas de Guam. Pero él se encontraba temeroso de que si salía de su escondite sería ejecutado. ¿Cómo vivía Shoichi Yokoi? En un estado continuo de temor. Finalmente, 2 cazadores lo encontraron y le dijeron: no necesitas esconderte más. Ahora tú eres un hombre libre. Tienes ahora nueva ropa que vestir, buena comida para comer. Y él fue llevado de vuelta en un avión a su casa en Japón.
Ahora, pensemos aquí un poquito, ¿no? Porque aunque la paz entre Japón y los Estados Unidos ya había sido firmada, él no estaba experimentando paz. O sea, él se encontraba en un constante temor. Y de la misma forma para nosotros como iglesia. O sea, Dios no nos ha dado a nosotros espíritu de temor o de cobardía, sino que nos ha dado un espíritu de poder, amor y de dominio propio. Y sin embargo, muchos cristianos viven como shoishi yokoi, en un estado de temor, viven como prisioneros del temor. O sea, son como Adán cuando pecó. Cuando Adán pecó, él dijo, tuve miedo. En otras palabras, él entró en un estado de temor y se escondió entre los árboles cuando Dios vino a buscarlo. Y esos cristianos viven encerrados en una cueva, dentro de la cual no se vive en paz. Son prisioneros de Satanás porque no caminan en la libertad que Cristo ya ha provisto. Entonces, otra vez vuelvo con la buena noticia. Tú y yo podemos vivir en paz. Tú y yo podemos experimentar la paz de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. Ahora hay claves para poder disfrutar de la paz experimental. Disfrutar de la paz experimental se relaciona en primer lugar con lo que pensamos. Hemos hablado acerca de renovar nuestra mente para entender de que tenemos una conciencia de justicia, no una conciencia de pecado. Y en Isaías, el capítulo 26, en el versículo 3, dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento, mente o enfoque en ti persevera, porque en ti ha confiado. O sea, otra vez está hablando de fe, otra vez está hablando de confianza, está hablando de paz, está hablando del estado de reposo en el cual se entra por el creer. Pero es interesante, habla acá del confiar en Dios. O sea, y hemos estado hablando de la conexión que existe entre la paz y la fe, o la confianza en Dios y la paz, ¿no? Y lo que pensamos, porque está hablando acerca de nuestro pensamiento, o sea, lo que pensamos es sumamente importante en relación con nuestra paz. Si nuestra mente o enfoque están puestos continuamente en Dios o en su palabra, eso va a garantizar nuestro estado continuo de paz. Ahora, esa es una forma en la cual nosotros nos enfrentamos en contra del impío original, del enemigo de la paz, Satanás. Porque él viene y él quiere robarte tu paz. Satanás viene y te ataca con pensamientos. El ladrón de la paz, Satanás, viene y ataca nuestras mentes con una serie de pensamientos mentirosos para desestabilizarnos. O sea, cuando leemos Génesis capítulo 3, en el versículo 1, que es el escenario original de la tentación y de la caída, vemos que Satanás viene y te ataca con palabras para sacarte de la palabra de Dios sobre la cual estás parado. Una pregunta. ¿Estás parado sobre la palabra de Dios? Porque si no estás parado sobre la palabra de Dios, ¿sobre qué estás parado? ¿Permanecerás en pie? La Biblia dice que estemos firmes. ¿Firmes en qué? En nuestra base, plataforma, conseguida por la redención. La palabra de Dios habla acerca de tu posición en Cristo. Y tú y yo tenemos que cada día activamente pararnos en la palabra de Dios. Y el diablo viene con pensamientos mentirosos para sacarnos de ahí, para desestabilizarnos. Tú tienes que estar parado en fe. Entonces el diablo viene para desestabilizarte, para que no estés firme en la fe ni tampoco en la palabra de Dios. Pero tengo buenas noticias para ti, tú puedes estar firme. En Efesios 6 dice, estén firmes. ¿Ok? El factor estabilizador en nuestras vidas es enfocarnos en la palabra de Dios. No en la palabra del diablo. No en lo que el diablo te dice. Cuando el diablo viene con sus amenazas e intimidación, no debemos creerle. Los que creemos a Dios entramos en el reposo, pero los que creen al diablo pierden su estado de reposo y entran en un estado de ansiedad, temor, angustia, desesperación y desesperanza. Por eso, protege tu mente. Cierra la puerta de tu mente al diablo. Que el acceso del diablo a tu mente esté completamente denegado. Contraseña incorrecta. Incorrecto password. Y esto requiere de parte de nosotros disciplina mental. Esto requiere que tú y yo seamos selectivos con nuestros pensamientos. Mire lo que el apóstol Pablo escribió a la iglesia en Filipenses. Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 8. Por nada estén afanosos. Nada.
que hay que pagar cuentas, que ya viene marzo, que hay que matricular a los chicos en el colegio, que si no pagas la letra te embargan esto, te embargan. Tranquilo, no te afanes por nada. Antes bien presenten sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Oras y luego agradeces, porque creíste, ¿no? Consecuencia, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. En cuanto a lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honorable, honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo que merece alabanza, en esto piensen. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios es todo eso y mucho más? Entonces, cualquier pensamiento que se filtre y que te ponga en afán, inmediatamente tiene que ser reemplazado por los pensamientos de Dios, por los pensamientos de su palabra. Entonces, tú tienes que orar, pero al mismo tiempo tienes que poner tu enfoque en Dios y no en las circunstancias. Ahora, esto me pasa continuamente. O sea, cada vez que entro en oración, comienzo a orar y de repente la paz de Dios me inunda, me embarga, o sea, me llena. ¿Por qué? Porque estoy acudiendo al Señor de la paz. Estoy entrando en la presencia del Señor de la paz. O sea, hay personas tóxicas a las cuales tú te acercas y, hermano, te lo garantizo, vas a perder tu paz. No, la vez pasada escuchemos acerca de unos sobrinos que este sobrino no quiso invitar a su mamá a su boda. ¿Por qué? Porque su mamá no está en paz. Está en cualquier otra cosa. Ok, pero cuando uno entra en oración, entra en paz. Y aquí está hablando acerca de la oración frente al afán, para que tú experimentes la paz de Dios. Pero no es suficiente orar, también nos lo dice ese pasaje. Hay que enfocarse en los pensamientos de la palabra de Dios. Y la Biblia nos dice estrictamente cuál debe ser el radio de acción de nuestros pensamientos. Específicamente lo que debemos pensar y lo que no debemos pensar. Miren, 1 Corintios, el capítulo 4, versículo 6 dice, pero esto, hermanos, lo digo para su propio bien y pongo como ejemplo a Apolos y a mí para que de nuestro ejemplo aprendan a no pensar más allá de lo que está escrito. No sea que se envanezcan para favorecer a uno en perjuicio del otro. No pensemos más allá de lo que está escrito. Lo que está escrito es la verdad. No te pongas a pensar en el error. No recibas el error ni la mentira. Cuando te sales de la palabra, te metes en problemas. Salirte de la palabra es salirte de tu estado de paz. Es salirte de la palabra de paz. Para que tú puedas operar, como dice aquí, tienes que conocer la palabra, tienes que estudiar la palabra. Entonces, experimentar la paz de Dios se relaciona con lo que pensamos, pero también con lo que hablamos, con nuestras acciones, con nuestro caminar y con el practicar la presencia de Dios. Información de una fuente muy importante. La Universidad Duke hizo un estudio acerca de la paz mental. Y de acuerdo con lo hallado allí, los factores que contribuyen grandemente a la estabilidad emocional y mental son: número 1, esto es buenísimo, es puntual, la ausencia de sospechas y resentimiento. ¿Quieres vivir en paz? Ahí está, ahí hay claves. La ausencia de sospechas y resentimiento. Hay gente que todo el día sospecha. ¿Ustedes creen que viven en paz? Viven atormentados. Ese perro me está mirando raro. Seguramente tiene el coronavirus. ¡Me va a morder! La ausencia de sospechas y resentimiento. El guardar rencor es un factor importante de la infelicidad. 2. ¿Quieres vivir en paz? No vivas en el pasado. Una preocupación malsana con los viejos errores y fracasos conduce a la depresión. 3. No perder tiempo ni energía combatiendo condiciones que no puedes cambiar. Coopera con la vida en vez de tratar de huir de ella. 4. Fuérzate a ti mismo a estar involucrado con el mundo viviente. Resiste la tentación de aislarte y volverte solitario durante los periodos de estrés emocional. 5. Niégate a caer en la autocompasión, porque hay mucha gente que actúa como si fuesen una víctima. O sea, niégate a caer en la autocompasión cuando la vida te da un trato injusto. Acepta el hecho de que nadie atraviesa la vida sin un poco de tristeza y desgracia. Esas cosas pasan. 6. Cultiva las antiguas virtudes de amor, compasión, humor y lealtad. 7. No esperes demasiado de ti mismo.
cuando la brecha entre tu autoexpectativa y tu habilidad para alcanzar las metas que te has establecido es demasiado ancha, los sentimientos de insuficiencia son inevitables. 8. Encuentra algo más grande que tú en lo cual creer. Las personas egoístas y egocéntricas obtienen siempre el más bajo puntaje en cualquier prueba para medir la felicidad. Pon tu confianza en Dios. Cree en el Señor de la paz. Cree en la palabra de su paz. Conclusión. Buenas noticias. Podemos vivir en paz. Podemos tener paz con Dios. Podemos experimentar la paz de Dios. Tú puedes tener paz contigo mismo, paz con los demás hombres. Ahora, en base a la evidencia demoledora de la palabra de Dios, queda clarísimo que la pelota está en nuestra cancha. Que depende de nosotros, porque Él ya vino y selló la paz con la sangre de su cruz. Por lo tanto, la Biblia lo sigue diciendo. Procuremos entrar en ese estado de reposo. Procuremos vivir en paz. Vamos a orar. Toda cabeza inclinada y todo ojo cerrado. Señor, Señor de la paz, Príncipe de paz, nuestra paz. Jesús, invocamos tu nombre. Te damos gracias por tus misericordias que son nuevas cada día. Perdónanos, Señor, por habernos turbado, por haber temido, por habernos preocupado. Perdónanos, Señor, por habernos dejado mover o sacar de tu palabra. Señor, a partir de hoy día tomamos la decisión de creerte, de ser guardados en esa completa paz, de pensar solamente aquello que tu palabra nos dice que tenemos que pensar. Rehusamos pensar los pensamientos del diablo, rehusamos creerle al diablo. Señor, gracias, porque tú quieres que vivamos saludables. Tú quieres que tengamos una buena y larga vida sobre la tierra. Somos tus ovejas, te pertenecemos y funcionamos mejor cuando estamos en paz. Gracias en el nombre de Jesús. Vamos a hacer una confesión, iglesia. ¿Están listos? Repiten conmigo. Yo tomo la decisión de entrar en el reposo de Dios. Yo soy uno que cree y no uno que duda. Yo cierro mi mente a las mentiras del diablo. Yo abro mi corazón a los pensamientos de Dios. Yo vivo por la verdad. Yo soy la justicia de Dios en Cristo. Yo decido poseer una conciencia de justicia porque he sido declarado inocente, absuelto, perdonado, justificado, exculpado. Por lo tanto, yo puedo experimentar la paz de Dios y soy guardado. No permitiré que ninguna turbación, ninguna ansiedad controle mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero dar la oportunidad a la gente que aún no conoce al Señor de la paz. Cierren sus ojos. Si estás aquí esta mañana y aún no has recibido a Jesús, quiero darte la oportunidad. Solamente tienes que reconciliarte con Él, pidiéndole que venga a tu corazón, que te perdone tus pecados. Es allí que la sentencia decisiva de muerte es levantada. Es allí que tú descubres que todos tus pecados fueron clavados en la cruz. El acta de decretos que te era contraria con todas tus transgresiones, pecados y todo lo malo que has hecho, fue clavado en la cruz de Jesús. Repite conmigo. Dios del cielo, reconozco que te necesito. Jesús, invoco tu nombre, acudo a ti. Señor, perdona mis pecados. Creo que el Padre te resucitó para mi justificación y mi paz. Recibo hoy justicia, vida y el regalo que viene por tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén.